Vamos por la parte 4, mi gente. Miren, la parte 4 no va a ser así dolorosa porque pues no fue así exagerado. Ninguna como mi madre, eso sí lo voy a decir, que ninguna como mi madre, pero cada una, bien o mal, hicieron algo por mí, que se los agradezco y de alguna manera yo he puesto mi granito de arena para todas, sí, también. Entonces, con esta tía yo no viví disque maltrato, nada más pobreza, ¿verdad? Porque yo no voy a venir aquí a mentir o a solo llorar, a hacerme la mar. No, lo que es. Entonces, lo único malo que hacía esta tía, que había una vecina que sabiendo que yo no había tenido mamá y se me murió y toda la cosa, ella no sé, me había tenido como cariño, no sé, pero ella sabía que éramos muy pobres. Entonces ella me regalaba un huevito. Ella me decía, Cipota, ¿ya comiste? Y yo le decía, no. Y entonces ella me decía, a veces comíamos una vez al día y con eso había que ir a dormir porque no había más. Pero no era que mi tía era mala, sino que no había más. Entonces, me daba un huevito y ese huevito yo inocentemente me iba y lo freí y yo le decía a mi tía, mire tía que me lo regaló la vecina y yo quería compartir con mis primos porque había yuca, porque mi tía sembraba yuca, entonces así había yuca. A veces no había frijoles ni nada, pero había yuca. Entonces mi tía venía y me decía, no, dámelo. Y me quitaba el huevito, lo hacía picadito y se lo daba al marido. Y entonces mis primos y yo teníamos que comer las migajitas que quedaban del huevito y la mantequita. La manteca, por no decir, ¿verdad? Entonces ella decía que eso no lo hacía de maldad, sino él trabajaba. Dice, él trabaja, ustedes no. Entonces él tiene que comer algo porque se iba todo el día a trabajar, según, ¿verdad? Entonces, pues, me lo quitaba. Pues yo, aunque sea mantequita con yuca, comía, pero por lo menos no la comía rodándome las lágrimas. Eso sí hay que decirlo. Lo único feo que yo pasé con esa tía, pues eso que me acuerdo, que me quitaba los huevitos que me regalaba la vecina. Ya después me decía la vecina, no seas tonta, cipota, vete allá al monte y haz un fueguito chiquito y ahí fríe el huevo. Pero por andar haciendo eso, una vez me pegaron, me dieron con la faja, entonces no lo volví a hacer. Y entonces, pues siempre me quitaba el huevito que me daba la vecina. Y después me decía, no te voy a dar nada por tonta, porque vos me dices que lo vas a dar a tu tía. Y yo le decía, no, es que me lo quita. Entonces la vecina a veces ella me daba bocadito. Ella venía atragantada porque me regañaban si comía en otro lado. Pero la vecina me alivianaba la pancita a veces que iba a dormir. Entonces, lo único feo que viví con esa tía fue la pobreza y fue una vez de que nos mudamos de un lugar a otro que no sé, si me preguntan cómo llama el lugar, no sé, Jolobarra de no sé qué. Barra sí me acuerdo, pero lo demás no. Solo me acuerdo que dijeron suban sus cositas y subimos todo a una paila de un carrito, todo taraleco el carrito, pero ahí iba. Y nos fuimos como eso de las 3 de la mañana y llegamos allá como a las 6 de la mañana a donde un cayuco nos iba a recoger. Yo no sé si era mar o río, gente, yo no sé, estaba muy pequeñita, casi no me acuerdo. Al caso que les voy a decir que era un cayuco donde nos pasaban los misquitos, como ellos casi no podían hablar el español, solo su dialecto, su idioma, entonces ellos solo nos decían así, que no habláramos. Había uno que apenitas podía y solo decía, amiga, no hablar amiga, porque usted morir, así decía. Entonces, era porque si nos meneábamos o hablábamos, porque íbamos a pasar por donde estaban los cocodrilos. Haga de cuenta, aquí mis manos son cocodrilos y en medio iba el cayuco. O sea, teníamos que ir así, ¿ves? Hasta llegar allá, que eran como más o menos 45 minutos. Pero en todo el camino usted iba a ver así. No es que dos, no, eran miles de cocodrilos. Yo no sé la mentalidad de esta gente adulta que tiene a veces la cabeza le anda en las patas. ¿Cómo va a llevar niños a esos lugares a vivir así? Pero bueno, me tocó. Llegamos a una isla donde ahí no había casa, no había nada. Como los indios empezamos a cortar pencas de coco, de palma, y entonces empezó el marido de mi tía a hacer una chocita. Y entonces llegamos ahí creo que como a las 8 de la mañana más o menos, y empezaron. Y ya a las 10 de la noche ya teníamos a dónde dormir, pero eso sí, los mosquitos, porque eran los mentados jejenes, no dormimos, gente, con aquellos animalitos. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hacemos aquí? Pero una niña, ¿verdad? Tenía que irse para donde
iban los demás donde vivía. Bueno, entonces ahí por primera vez me pateó una yegua, casi me quiebra la pierna, porque mi primo me dijo que le jalara la cola a la yegua y yo le jalé la cola a la yegua. Y entonces la yegua me pateó y me dejó como por 3 días inmóvil. Yo no caminaba, me dejó con un morado así. No caminaba. Lo único bonito que no podía ir a vender pan, y como me daba pena vender pan, yo decía que este morado siga, que este morado siga. Pero ya después mi tía me ponía agua caliente y agua fría, me regañaba, pero bueno, me pegaba porque dijo que a ver si yo lo había hecho con ese pensamiento. Pero bueno, eso fue todo lo más feo que viví. Pobreza extrema sí, pero no maltrato. Entonces viene la otra historia con otra tía.